Hola, soy Lilia Castro y te doy la bienvenida a otra cápsula de estadística. Ahora, en esta lección, vamos a hablar de los tipos de error, del error sistemático, el error aleatorio y los tipos de error 1 y 2. Dentro de la investigación biomédica, uno de los pasos más importantes es la medición. Sin embargo, esta medición conlleva en muchas ocasiones errores. Los errores son prácticamente de dos tipos. El primero, nos referimos a errores sistemáticos, esos que en epidemiología se llaman sesgos, y errores aleatorios, por su naturaleza aleatoria y que se manejan en estadística. Ahora veamos un comparativo entre el error aleatorio y el error sistemático. El error sistemático es predecible. Esta característica se refiere a que si yo tengo un instrumento mal calibrado, por ejemplo, y yo conozco la medida del error, supongamos una báscula, y esta báscula tiene un error de 2 kilogramos hacia abajo. Cada que yo pese a un sujeto, esta báscula va a pesar 2 kilos menos. Si yo peso a otro sujeto, lo va a pesar mal, pero lo va a pesar con esos 2 kilos menos. Entonces eso es un error predecible. Mientras que el error aleatorio no puedo decirlo porque va en cualquier dirección y tiene diferente magnitud. Se dice que el error sistemático es asimétrico porque en general, una vez que se determina, siempre va para un lado, mientras que el error aleatorio en ocasiones es positivo o es negativo. El error sistemático es corregible. Tan luego encuentro cuál es la causa del error, lo puedo corregir, mientras que el error aleatorio es inevitable, aunque a partir de métodos estadísticos se puede estimar. El error aleatorio equivale a falta de precisión, mientras que el sistemático equivale a falta de validez. Estos son conceptos que más adelante se van a tratar. El error aleatorio, entonces, se puede estimar y controlar a partir de métodos estadísticos. El error sistemático, de forma general, se previene y se controla a partir de diseños epidemiológicos, o bien de diseños de estudio, diseños de investigación, no necesariamente epidemiológicos, pero sí a partir de diseños. Para el caso que nos compete, que es el error aleatorio, las causas del error principalmente se deben a que estoy tomando una muestra, es decir, no estoy considerando a todos los elementos de la población. Y también tengo aleatoriedad. Estas características hacen que yo, de manera forzada, tenga algún tipo de error. ¿Cómo se controla? A partir del cálculo de intervalos de confianza o bien del contraste de pruebas de hipótesis. En la próxima lección abordaremos con mayor profundidad el tema de hipótesis, pero por ahora, y para mayor facilidad de la definición y comprensión de los tipos de error, vamos a dar esta pequeña y muy general definición. Se entiende por hipótesis aquel planteamiento o conjetura acerca de un parámetro. Para esto es conveniente recordar que los parámetros se encuentran en las poblaciones y los estadísticos en las muestras. Es posible que yo no conozca el parámetro, pero eso no quiere decir que no exista y que sea único. A partir de unos pocos datos de una población es que se obtiene una muestra y yo, de esta muestra, necesito verificar qué tan razonable es esta afirmación que me he hecho
de la población. Dicho de otra manera, a partir de una muestra, voy a hacer conjeturas acerca de una población. Es evidente que en la población ocurre una realidad que, aunque yo no conozca, no quiere decir que no exista y que sea real. Sin embargo, lamentablemente, por cuestiones generalmente de tiempo o de recursos económicos, solo puedo acceder a una porción de esa población, a lo que llamamos muestra, y con base en esta tomar una decisión. Entonces me hago una pregunta. ¿Es verdad que en la población ocurre este fenómeno? Y a partir de esto, pues tendré que tomar decisiones no sobre la muestra, sino sobre la población. Cuando esto pasa, yo me puedo enfrentar a un escenario. El investigador se enfrenta al escenario de que planteó una hipótesis, es decir, una conjetura, y en la realidad esta conjetura es cierta, es verdadera. Si él toma la decisión de aceptarla, habrá acertado y no habrá cometido ningún error. De la misma manera, si la conjetura no es cierta y él rechaza esto, no habrá cometido ningún error. ¿Qué pasa cuando en la realidad la conjetura es verdadera y se rechaza? Se habrá cometido el error tipo 1. Por el contrario, cuando esta condición en la realidad es falsa y se acepta, se habrá cometido el error tipo 2. En estadística, estos errores se denotan con las letras alfa y beta. Y como hemos visto, la probabilidad de todo un conjunto de eventos posibles es 1, por lo tanto, la probabilidad de aceptar una hipótesis cuando es verdadera se va a definir como 1 menos alfa, y ese es el nivel de confianza que tenemos en una prueba. La potencia de una prueba se calcula como 1 menos el error tipo 2, es decir, beta. Voy a poner un ejemplo un poco curioso para entender el error tipo 1 y tipo 2. Es un ejemplo muy sencillo, pero a algunos de ustedes les pudiera funcionar, sobre todo por esta parte de recordar los dibujos. Imaginemos que tenemos una niña, una princesa, y que se encuentra ante la decisión de abrir o cerrar una puerta. Y del otro lado ella sabe que quien toca la puerta puede ser un príncipe o un sapo. Si ella abre la puerta y quien está detrás de la puerta es el príncipe, evidentemente estará feliz. Si decide no abrir la puerta y lo que había detrás de la puerta es un sapo, igualmente estará feliz. Pero, ¿qué pasa si no abre la puerta y quien estaba detrás de la puerta era el príncipe? Pero por el otro lado, ¿qué sucede si abre la puerta y lo que encuentra es el sapo?
Finalmente, cuando nosotros observamos estos dibujos, vemos claramente que en estos casos, bueno, no hay problema, pero en estos dos, ¿qué es lo peor? Que yo haya abierto cuando estaba equivocado o que yo haya cerrado cuando podía haber sido algo benéfico. Este definitivamente es peor. Entonces nosotros en las investigaciones generalmente procuramos tener o minimizar, controlar este error. Pasando a un lenguaje ya de investigación, vemos que aquí hay la realidad del efecto. Lo que yo pruebo es si hay diferencia o si no hay diferencia. Y lo observado, igualmente, puedo ver si hay diferencia o no hay diferencia. ¿A qué se refiere esto de que hay diferencia o no hay diferencia? Imaginemos que yo hago una intervención, hago la propuesta de una intervención que va a mejorar el pronóstico de una enfermedad. Entonces yo verifico el tratamiento actual contra mi propuesta. Lo que yo quisiera es que hubiese una diferencia, porque si no hay diferencia, pues entonces dejo el tratamiento actual y no tiene sentido. Lo que se pretende probar es que sí hay una diferencia. Lo mejor que puede pasar es que en la realidad, el efecto, sí haya una diferencia y yo, con base en mi muestra y con base en la estadística, diga que si hay diferencia, este sería, bueno, el mejor escenario. Si no hay diferencia, bueno, tal vez esté un poco desanimada, frustrada, pero no hubo diferencia, dije que no había diferencia y bueno, aunque no es lo que yo esperaba, pero está bien. Lo observado es igual a la realidad, esa sería mi hipótesis. Y pues yo acerté en ambos casos. ¿Qué pasa si en la realidad no hay diferencia del efecto? Y yo dije que sí había. Eso querría decir que con base en mi pequeña muestra, yo digo que sí, mi tratamiento es mejor y puede ser que lo sustituya. Este error es más grave que este error, que cuando en la realidad sí había diferencia, mi tratamiento posiblemente era mejor, pero yo no tuve suficientes elementos en mi muestra para decir, y digo que no hubo diferencia, y a lo mejor la sugerencia aquí es continuar con otro tratamiento o ampliar la muestra para ver si puedo identificar la diferencia. Este error también es grave porque posiblemente ya se involucraron muchos recursos en hacer esta investigación, pero es menos grave que que asumiendo que no hay diferencia, que sabiendo que no hay diferencia, yo asuma que la hay y entonces proceda. Esto pasa en la población, es la realidad del efecto y esto es lo que ocurre en mi muestra. Finalmente, aquí las alfas me dirigen a falsos positivos y las betas me conducen a tener falsos negativos. Es decir, yo dije que sí existía, esto es falso. Yo dije que no existía, esto es falso. El investigador llega a la conclusión, cuando estamos en este escenario, de que ha sido incapaz de encontrar una diferencia que existe en la realidad. Y eso es correcto, porque posiblemente exista la diferencia, pero no tuve la capacidad con esta muestra de identificar dicha diferencia. Veamos gráficamente la zona de aceptación y de rechazo y su relación con el error tipo 1 o alfa.
Esta zona, las zonas oscuras que se encuentran en las colas de la gráfica, es aquella zona que me identifica la zona de rechazo. Y se dice que se rechaza la hipótesis nula cuando los resultados encontrados tienen una probabilidad menor a alfa de encontrarse. Alfa es el error tipo 1 y es el nivel de significancia de la prueba. La zona que está en medio de la gráfica se llama zona de aceptación y la zona a partir de estos puntos que me van a dar esta área, el área sombreada, entre ambas áreas va a ser igual a alfa. Vamos a llamar la zona de rechazo y cada una de ellas va a ser equivalente a alfa entre 2. La zona de aceptación va a ser igual a 1 menos alfa, puesto que si cada una de estas zonas sombreadas, que son las zonas de rechazo, son iguales a alfa entre 2, la suma es igual a alfa, toda el área bajo la curva es igual a 1, por tanto la zona de aceptación es 1 menos alfa y eso me da el nivel de confianza de la prueba. Veamos algunas definiciones relacionadas a las pruebas estadísticas. ¿Qué es la potencia y el poder de una prueba? Primero veamos como concepto que el error tipo 1 y el error tipo 2, caracterizado por alfa y beta, tienen una relación inversa. Cuando se es más permisivo con el error tipo 1, el error tipo 2 disminuye. Por el contrario, cuando se es muy exigente con cometer el error tipo 1 y se fija un alfa muy pequeñita, se aumenta la probabilidad de cometer el error tipo 2. Se disminuye el error tipo 2 cuando se quiere aumentar el poder de una prueba estadística, es decir, aumentar la capacidad de detectar una diferencia cuando realmente existe. Una forma de detectar dicha diferencia es aumentar el tamaño de la muestra. En la práctica, un error puede tener mayor impacto que otro, y se trata de tener mayor control sobre el error de mayor impacto. La región de rechazo se define como aquella que ubica todos los valores que son tan grandes o tan pequeños que la probabilidad de que se presenten asumiendo que la hipótesis nula es verdadera es muy remota. Los valores que comúnmente, de forma convencional, se utilizan son alfa igual a 0.01 o 0.05 o 0.10.